capítulo 4, versículo 12 al 19, estaremos viendo el día de hoy. Quisiera leerlo completo para ubicarnos en qué es lo que Dios quiere hablarnos y luego ir explicando poco a poco acerca de este tema. Dice ahí en el versículo 12 del capítulo 4 de Primera de Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Oramos? Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, y meditar en tu palabra. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Guíanos y dirígenos durante este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Los temas que se repiten en esta pequeña porción son los mismos temas que se repiten en toda la carta. Acerca del padecer, acerca del gozo, acerca de la esperanza que tenemos. Y también aparece una palabra una y otra vez: glorificar. Y básicamente podemos glorificar a Dios mientras nos gozamos en los padecimientos. Y dices, eso está muy extraño. Parecía que las tres palabras no pueden ir juntas. Glorificar a Dios a través del gozo que produce el sufrimiento o el padecer. Pero bueno, vamos a estar viendo qué es la prueba, qué es el padecer, también cómo podemos gozarnos o qué es lo que produce gozo en medio de la prueba, para al final terminar diciendo, quiero glorificar a Dios. Entonces, el texto del día de hoy comienza con un amados, ¿no? Y me encanta porque Pedro se identifica con las personas a quienes les escribe y les recuerda una vez más: somos amados por Dios. El hecho de padecer o pasar circunstancias difíciles como cristianos, y vamos a hablar de esto, es parte del amor de Dios, ¿no? Y dices, pues no me ames tanto, Dios, ¿no? Porque obviamente a nadie le gusta padecer, pero partamos por un punto: el padecer en este mundo va a suceder. Seas cristiano o no seas cristiano, vas a padecer, eso es la realidad. Pero en esta porción, Pedro le está hablando a creyentes, a amados, que se saben amados por Dios y que están en un padecer. Ahora, no se nos dice qué exactamente está sucediendo. Por ahí hay un pequeño vislumbrar que hay, dice, si son vituperados, o sea, hablan mal de ustedes. Pero en realidad no se nos dice exactamente qué es lo que está pasando. Pero sabemos que por el tiempo en que Pedro está escribiendo hay persecución, y muy probablemente es esta persecución a la cual está haciendo referencia Pedro. Y dice ahí en el verso 12: no se sorprendan del fuego de prueba como que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La semana pasada vimos esta frase, cosa extraña. La vimos en el punto en el que, al ser invitados a vivir para el Señor, nos dice, aquellos con los que tú corrías en el desenfreno, les parece cosa extraña que ya no lo hagas. Pero ahora la cosa extraña tiene que ver con el creyente. Esto que te está pasando, le dice a los creyentes Pedro, no debe de sorprenderte. No te sorprendas del fuego de prueba. Ahora, en esta misma carta, Pedro hizo ya referencia a este tipo de prueba, incluso utilizando la palabra fuego también. En el versículo 7 del capítulo 1 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
cuando sea aprobada, sea hallada, dice en el final del verso 7, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pareciera que Pedro está hablando de un proceso de purificación o de refinamiento, porque el oro se purificaba o se refinaba con el fuego. Y Pedro está haciendo referencia a nuestra fe como probada, como si fuera oro para ser limpiada o ser purificada. Y esa es la intención también en la porción del capítulo 4, cuando habla de fuego de prueba o prueba de fuego. Ahora dice ahí, no te debe de sorprender, no debe de parecerte cosa extraña. Y es que el que está escribiendo es Pedro. Y Pedro escuchó a Jesús hablar de que vendrían tiempos difíciles y vendrían pruebas y vendrían incluso persecución. Mira, acompáñame a Juan capítulo 16 para escuchar lo que Pedro escuchó de la misma boca de nuestro Señor. En Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había, dice, dicho. Jesús no quería que tuvieran tropiezo, que cuando llegara la prueba, que cuando llegara incluso la expulsión de las sinagogas o incluso la muerte, no fuera un tropiezo, porque ellos ya lo han escuchado. De Jesús lo han escuchado. ¿Qué escucharon? Ve hacia atrás, Juan capítulo 15, verso 18. Estas son las cosas que habló Jesús a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué dice? Os aborrece. Y entonces Jesús pasa a decir: si me aborrece a mí, claro que los van a aborrecer a ustedes. Verso 20 dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces Jesús les advirtió para que cuando llegara la hora en que sucediese esto, sean aborrecidos. Entonces ellos no encontraran tropiezo. ¿Por qué está pasando esto? Y eso suele suceder cuando estamos caminando con el Señor, que de repente pensamos que estamos caminando con el Señor y ya todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a suceder bien, no va a haber momentos difíciles, pero no pasa mucho tiempo en que te das cuenta que se pone difícil. Incluso se pone más difícil que antes. Y dices, oye, ¿no? En tiempo atrás escuchabas a muchos predicadores diciendo: entrégale tu vida a Cristo porque Dios tiene planes maravillosos para ti. Y se quedaban ahí. Alguna vez escuché a alguien decir: deberías de continuar diciendo, ¿sabes? Jesús tiene planes maravillosos para ti, pero Satanás tiene planes de destrucción ahora contra ti. Y es que cuando uno cree en el Señor, ya no es de este mundo. ¿Qué es eso? Ya no piensa como este mundo. Y entonces es desde cuando yo conocí a Cristo, la imagen que yo tenía era esta: nadar contra corriente. Antes no había tantos conflictos porque no estaban nadando junto a la corriente y no había ninguna fricción con alguien más. Pero cuando tú empiezas a caminar en el Señor y a vivir para el Señor, vas a encontrar una corriente en contra tuya, una corriente en contra, y vas a encontrar fricción porque lo mismo que dijo Pedro la semana pasada. O sea, tú corrías en ese mismo desenfreno, ahora ya no. Y es extraño que no lo hagas. Y las personas a tu alrededor lo van a notar. Y lo menos es que te digan, pues, aleluya, ¿no? O algo así. Lo menos es que te digan, no, ya estás creyendo esas cosas. Pero hay una oposición del mundo, ¿no?
Ahora, ojo, el mundo es muy religioso. Lo vuelvo a repetir, el mundo es muy religioso. O sea, tú volteas alrededor y hay mucho de religión. Hay muchas personas creyendo en muchas cosas, ¿no? Y creyendo a su manera en esas cosas y siendo guiados por esas cosas a tal punto que afecta sus vidas completamente. Y no son cristianos. Entonces no es que odien al religioso, sino que aborrecen a aquel que ha sido justificado por el Señor. El sábado pasado tuve una conversación muy interesante. Justo ahorita me habló este chico. Tuve una conversación muy interesante pues con un borrachín. Me fui de antro, no pienses mal. Me invitaron y yo vi la oportunidad de ir y poder platicar con otras personas. Me llevé a un amigo, de dos en dos los mandaba el Señor, y creo que es muy sabio. Y llegó un borrachín, ¿no? Y empezó a cuestionarme y a preguntar. Fue muy interesante porque, híjole, ¿se los digo? Pues sí, estaba borracho, igual y él ni se acuerda. Me vio y se acordó de antes yo. Dice, no, tú eres no sé qué y no sé qué. Y yo así de, ok. Así me levantó así como, no puede ser, ¿no? Por ti escucho la música, así cosas así, ¿no? Y le dije, no, bro. Y de repente me dice, tráigale una cerveza, ¿no? Y yo, no, bro, no tomo. Llevo 19 años sin tomar. En ese momento todo cambió. Todo cambió. O sea, fue así de, Claro, ya no eres de este mundo. Ya no haces lo que el mundo hace y va a haber oposición. No es tanto que no tome, sino la razón por qué no tomo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es tanto que ya no hagas eso, sino la razón. El hecho de que alguien pueda vivir libre de algo que a ellos les esclaviza. Desde la primera muerte, Caín y Abel. En primera de Juan capítulo 3 nos dice, ¿por qué razón mató Caín a Abel? Dice, porque sus obras eran malas y las de Abel justas. No es que odien al religioso, sino aquel que ha sido justificado por el Señor. Entonces no debe de sorprendernos. Jesús lo dijo, Jesús lo habló. Y como es fuego de prueba, entendamos una cosa: es la manera en que Dios purifica mi fe. Es la manera en que mi fe es purificada. Uno, es la manera en que Dios purifica mi fe. Dos, Jesús lo había dicho y ya lo vimos. Incluso en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús lo dijo, y no solamente él, Pablo también lo habló. ¿Te gustan las promesas de Dios? Nos encantan las promesas de Dios. Ahí va una promesa que quizás no nos encante tanto. Dices, ¿cómo no me va a encantar una promesa de Dios? Mira lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dices, no, esas son las promesas que no me encantan. Pero es una promesa. ¿A cuántos de los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecen? Todos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, no debe de extrañarnos cuando haya la prueba. No debe de extrañarnos si es el mismo Señor el que nos dijo que esto iba a suceder. Es una promesa, es lo esperado. Y dice ahí en 1 de Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es, pues pasó, como si solo aconteció. No, es el plan de Dios. Romanos 8:28, lo sabemos. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien, ¿no?, para los que aman al Señor, conforme a su propósito han sido, dice, llamados. No es solamente, pues sucedió. No, es parte de el plan de Dios.
Howard Hendrickson, un comentarista bíblico, dice: el cristiano debe entender que Dios desea separar la verdadera fe del fingimiento y usa el instrumento del sufrimiento para lograr su propósito. Por eso entonces dice: no te sorprendas del fuego de prueba como si algo extraño esté pasando, sino dice así, sino, verso 13 de la porción que estamos estudiando, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces 3 veces aparece la palabra gozo o alegría en este versículo, justo después de que dice: no te sorprendas, sino más bien gózate, y gózate con gran alegría, ¿no? Bueno, en Santiago capítulo 1, ya Santiago nos había dicho en el versículo 2 del capítulo 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y dices: bueno, es que Santiago se equivocó. ¿Cómo puedes tener sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas? Pero sabes, ahora Pedro lo está escribiendo. Entonces no se equivocó Santiago. Santiago nos dice lo que dice porque sabe que hay un propósito para la prueba, y Pedro está en el mismo sentir. Claro que te puedes gozar. ¿Por qué? Bueno, Santiago nos dice una razón: porque produce hombres perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Produce hombres completos, cabales. Ahí en 1 de Pedro 4 dice: gozaos, y nos da una razón: por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo. Y aquí hay una razón para gozarnos, porque padecer es comunión con Cristo. Padecer es comunión con Cristo, ¿no? Algunos versículos pueden venirse a nuestra mente cuando pensamos en eso, porque estás en Cristo, estás con Cristo, y de repente nos acordamos. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre, ¿qué? Te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Dices: lo he orado. Me ha agarrado de ahí. Claro, me puedo gozar en la prueba porque sé que Dios está conmigo, porque sé que Él siempre me va a ayudar. En el Antiguo Testamento hay ejemplos de cómo Dios estaba en medio de la prueba de hombres de Dios. Y entre ellos vimos hace un par de semanas en el retiro de hombres la historia de Daniel. Y vimos cómo Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados al horno de fuego, literal a un horno de fuego. Ahí no fue esto figurado que estamos viendo el día de hoy, sino ellos realmente fueron a un horno de fuego. Y en ese horno de fuego era tanto la ira, ¿no?, que dijeron: enciéndanlo 7 veces más, ¿no? Caliéntenlo 7 veces más. Y dicen que cuando llevaron a estos hombres a la puerta de ese horno de fuego, los que lo llevaron, solamente por llevarlos, fueron consumidos, fueron quemados por el fuego. Pero ellos entraron en el horno de fuego. Y dice ahí que de repente Nabucodonosor pregunta: ¿cuántos echaron? ¿Cuántos pusieron dentro? Son 3 los que pusieron. En Daniel capítulo 3 verso 25 dice: pues yo veo 4, y el cuarto es como hijo de dioses, dice Nabucodonosor. ¿Sabes? En la prueba es comunión con Cristo, es saber que Él está con nosotros. En 2 de Timoteo 4:17 Pablo dice: el Señor ha estado conmigo. Y en 2 de Timoteo Pablo está en la cárcel y está listo para morir, sabe que hay una sentencia contra él, y él dice en el versículo 17, 2 de Timoteo 4:17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida, ¿qué cosa? La predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la, ¿qué?,
boca del león, ¿no? De la boca del león. Padecer, nos podemos gozar porque es comunión con Cristo. Jesús dice en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, incluso en medio de la prueba, ¿no? Y dice, sí, ahora entiendo por qué cuando está la prueba voy y lo busco más, ¿no? Y es cierto, cuando no tenemos pruebas pareciera que dices, bueno, pero cuando está la prueba ahí vamos. Es comunión con Cristo la prueba. También es comunión con su gloria. Dice ahí en Primera de Pedro capítulo 4 en el versículo 13 también, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. En un futuro estaremos ahí. Y sí, en Primera de Pedro 1:7 nos lo dijo, que la fe es probada por fuego como el oro, dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra en el futuro. El padecer es comunión con su gloria en el futuro, pero también es comunión con el Espíritu. Porque el verso 14 de 1 de Pedro 4 nos dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Espíritu de Dios reposa sobre aquel que está en sufrimiento. Y lo vemos con Esteban, cuando Esteban está presentando en el libro de los Hechos una defensa frente a aquellos que lo acusaban. Dice, pero estaba Esteban lleno del Espíritu, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios, en medio de la persecución, en medio de la dificultad. Ahora dice ahí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, esto es, cuando se burlan de ti, dice, eres bienaventurado. Jesús no solamente dijo que iban a padecer, sino, mira lo que dice en Mateo capítulo 5, en el versículo 14, Mateo 5, en el verso 14, dice así, más bien el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si eres vituperado, estás en buena compañía, porque eso fue lo que sucedió también con los profetas de la antigüedad que fueron perseguidos. Así igual nosotros podemos gozarnos, es comunión con el Espíritu Santo. En Primera de Pedro, ya Pedro nos había dicho cómo podemos ser bienaventurados. En el capítulo 3, verso 14 también dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Así es que nos podemos gozar porque es comunión con Cristo, es comunión con su gloria en el futuro, es comunión con el Espíritu, pero también porque nos da la oportunidad de darle gloria a Dios. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Qué increíble que podemos encontrar en el padecer la manera en que podemos glorificar a Dios, glorificarle a Él. ¿Sabes? Pedro no está hablando de dientes para afuera. Pedro lo vivió. Pedro lo sufrió. En Hechos capítulo 5 vemos a Pedro, porque dices, no, pues está bien, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Ya te quiero ver gozándote a ver cuando te persigan, ¿no? Pero Pedro no era nada más de dientes para afuera. En Hechos capítulo 5, ¿no? Fueron perseguidos, fueron llevados a la cárcel, fueron cuestionados porque estaban enseñando en el nombre de Jesús, perseguidos por la justicia. Y en Hechos capítulo 5, en el versículo 40 nos dice así: convinieron con él, dice, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, después de haber sido azotados y después de recibir amenazas, dice, gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así es que
Pedro no nada más lo está diciendo, lo vivió. Lo vivió. Dices, ya me siento mal porque en la oficina no me habla fulanita. Estos hombres lo padecieron. Y a lo mejor no vamos a sufrir persecución de la manera en que nuestros hermanos sufrieron persecución. Pero aún esas burlas nos podemos gozar sabiendo que tenemos comunión con el Señor, comunión con su Espíritu, comunión en el futuro con la gloria de Dios, y podemos darle la gloria a Él. Ahora, vayamos otra vez a 1 de Pedro, capítulo 4. Hemos estado hablando del padecer y cómo Pedro nos invita a gozarnos en esto, porque hay bendición en esto, somos bienaventurados. Pero de repente Pedro dice estas palabras en el versículo 15 y 16. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nos tenemos que hacer un par de preguntas. ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué estoy sufriendo? Porque Pedro hace una distinción. No padezcas habiendo hecho esto como homicida, como malhechor, como ladrón. Dices, no, pues nunca he hecho eso. O por entremeterse en lo ajeno. Dices, no, pues ahí sí, ahí estoy metiendo mis narices, ¿no? Y puede ser que, o sea, existe la posibilidad de que alguien como creyente padezca de una manera equivocada. Claro que sí, claro que sí. O sea, lo vemos incluso en la palabra. O sea, vemos a un David pecando, un hombre conforme al corazón de Dios, que amaba al Señor, que estamos meditando en sus canciones en domingo, ¿verdad? David, pero pecó y tuvo consecuencias y padeció por haber pecado, por haber tomado una mala decisión, por no haber hecho la voluntad de Dios. Entonces debemos de preguntarnos esto: ¿estoy padeciendo como alguien que hizo algo malo? Y lo que estoy viviendo entonces es una consecuencia. No lo espiritualicemos o cristianicemos algo que es consecuencia de nuestro pecado. Pedro está hablando específicamente de si alguno padece como, dice, cristiano. Si alguno padece como cristiano, dice ahí, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No avergonzarse, sino glorificar a Dios. No avergonzarse, sino alabar a Dios. Y es que glorifica a Dios porque toda esta comunión con su Espíritu y comunión con Cristo transforma mi vida, me hace ver mi necesidad de Él, me hace conocerle mejor y conocerme a mí también. Por lo tanto, no debo de avergonzarme si estoy padeciendo. Ahora, es interesante que en el verso dice padece como cristiano. Y podríamos pensar que la palabra cristiano aparece muchas veces en la Biblia, pero no es así. Solamente aparece 3 veces, y esta es la tercera vez en la que aparece. Las primeras 2 veces aparecen en el libro de los Hechos. La primera vez que aparece es la descripción de cómo por primera vez le dijeron a los cristianos. No, mira lo que dice en Hechos capítulo 11. Esto es algo interesante. Hechos 11, verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia en Antioquía. Y dice, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos. Entre ellos se conocían como discípulos del Señor, pero la gente comenzó a llamarlos cristianos. En Hechos capítulo 26, cuando Pablo está presentando su defensa, su testimonio ante Agripa, en Hechos 26, verso 28, Agripa le dice a Pablo, de todo lo que le está diciendo, le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y cuando ahí está dicho por el rey Agripa, tiene una connotación de burla. Y cuando mucha gente les dice cristianos, porque ellos eran conocidos como discípulos, pero cristianos era como decir cristitos, pequeños cristos, y era realmente una burla, ¿no?
En la época de Pedro, el ser cristiano los constituía una acusación. ¿De qué se le culpa? Es cristiano. Entonces, el llamar cristiano primero fue como una burla. En tiempos de Nerón fue el ser acusado de cosas que Nerón hacía, ¿no? En nuestro tiempo, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué implica ser llamado cristiano? Sigamos, Primera de Pedro 4, verso 17. Después de hablarnos de cómo podemos gozarnos, después nos define qué es padecer o qué padecimiento está hablando Pedro. En el verso 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De repente dice esto: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La voluntad de Dios es que comience con la casa de Dios. Algunos, por ejemplo, Howard Hendrickson dice que la frase debería decir que el juicio comience desde la casa de Dios, ¿no? O comience por la casa de Dios. Es otra traducción de esta misma frase. Pero en esta porción habla de aquellos que son cristianos y de aquellos que, o sea, incluso lo dice Pedro, debe de empezar por nosotros. Este juicio no es juicio de condenación, sino es todo lo que está hablando Pedro. Es juicio de purificación. Cómo Dios puede limpiar nuestra fe. Y es que llegamos a la iglesia, pero necesitamos ser cada vez purificado. Y la prueba produce eso, el juicio de Dios en la casa de Dios, en nuestras vidas, quiere provocar eso. ¿Estoy en la fe o no? ¿Mi fe es real o no? ¿Estoy fingiendo o estoy realmente creyendo en el Señor? Y no solamente me ayuda a mí entender mi fe y saber en dónde estoy, sino también le permite a otros ver que nuestra fe es real o es fingida. El juicio comienza por la casa de Dios, pero luego dice algo muy interesante. ¿Cuál será, si comienza por nosotros, cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y le dice: si el justo con dificultad se salva. Dices: ay, jole. Bueno, ¿de qué está hablando? Bueno, es que es difícil el reconocer nuestro pecado. ¿Te acuerdas cómo fue difícil ese primer paso de decir soy un pecador? ¿Cómo nos chocó, digámoslo así, nos chocó que de repente llegara alguien y nos dijera: es que eres un pecador? Y dices: ¿por qué me dices sí? O sea, ¿que nos conocemos o qué? ¿No? O sea, ¿de qué me estás hablando? Es difícil en ese sentido, pero no está diciendo que la salvación es por obras y entonces nos cuesta trabajo ser salvos. No es así. El costo lo pagó el Señor Jesús. Él lo pagó. Por eso cuando veo esta porción de el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, no es juicio de condenación, porque Él fue condenado para que nosotros fuéramos salvos. Él recibió el castigo, no es juicio de castigo, ¿no? Porque el castigo lo recibió Él en la cruz del Calvario. Aquí está hablando de aquellos que aún no han obedecido al evangelio, porque no obedecer al evangelio es mantenerme en el pecado, y entonces sí habrá un juicio de condenación. Pero cuando yo creo en el Señor Jesús y deposito mi fe en el Señor Jesús, difícil que se salve. Por eso, porque nosotros somos muy dados a confiar en muchas cosas, a tener ahí reservas de confianza en diferentes cosas, y no sucede así. Yo me confío en esta otra cosa, pero venir a Cristo es dejar de confiar en cualquier cosa y solamente confiar en el Señor Jesús, solo en Él. Jesús fue condenado en la cruz y nos justificó. Nuestra fe es probada por fuego
Pero cuando somos juzgados, nuestra fe es como el oro, no como paja. ¿Qué le sucede a la paja con el fuego? Desaparece, se consume. Pero ¿qué le pasa al fuego, al oro con el fuego? Se purifica. Si dice que comienza el juicio en la casa de Dios, es porque Dios quiere purificar completamente nuestra fe. Déjame terminar con esto. Ok. Pablo fue un hombre que perseguía a la iglesia. Persiguió cristianos. En Hechos capítulo 8, verso 3 dice que los asolaba a la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba sin diferencias a hombres o mujeres y los entregaba a la cárcel. Y no solo hasta la cárcel. En Hechos 22, 4 dice que los perseguía hasta la muerte. Y leímos en Juan 16, 2 que cualquiera, ¿te acuerdas que les dijo Jesús a sus discípulos? Cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y Pablo estaba pensando que estaba sirviendo los propósitos de Dios hasta que fue detenido. ¿Por quién? Por el mismo Jesús. Pablo era fuente de persecución y causante de que el evangelio se expandiera, no solamente creyendo en el Señor Jesús después de cristianos, sino antes, porque eso provocó que los cristianos se esparcieran por diferentes lugares. Y Pablo fue hasta Damasco, pidió cartas y dijo: quiero incluso salir de Israel e ir hasta allá para traerlos de regreso y meterlos a la cárcel. Perseguía a la iglesia. Pero en Hechos capítulo 9 dice que camino a Damasco apareció una luz en el mediodía que lo tiró del caballo, y entonces escuchó las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le hace esta pregunta: Señor, ¿quién eres? Y le dice: Jesús, a quien tú persigues, a quien tú persigues. Pablo era un perseguidor de la iglesia hasta que Jesús lo detuvo y se convirtió. ¿Qué quieres que haga?, le dijo Pablo. Su conversión fue total. De perseguir a la iglesia comenzó a ser perseguido momentos incluso después de que se convirtió. No creían en su conversión, le tenían miedo, ¿no? Pero no pasan muchos capítulos, y en Hechos capítulo 14, en Listra, él y Bernabé entran a la ciudad, sanan a un cojo de nacimiento y quisieron adorarlo como dioses. Quisieron adorarlos porque creyeron que era Júpiter y Mercurio en forma humana, ¿no? Y Mercurio no está hablando de la banda de esa horrible que hubo. No me maten, por favor. Júpiter y Mercurio, y quisieron adorarlos, y ellos dijeron no, y en un instante cambia de querer ser adorados a ser perseguidos. Y en Hechos 14, verso 19 nos dice que Pablo fue perseguido a tal punto que lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser perseguido por su fe. En Hechos capítulo 16 están en Filipos, y Pablo ahora está con Silas, y fueron acusados de enseñar costumbres que no eran de romanos. Ahí en realidad hay otra razón. Te dejo de tarea por cuál fue la razón por la que fueron encarcelados y acusados en Hechos capítulo 16. Pero nos dice que fueron encarcelados, azotados con vara, echados, dice, en la cárcel, ¿no? Y dices, a ver, en la primera era Pablo y Bernabé, en la segunda Pablo y Silas. No era muy bueno andar con Pablo, ¿no? O sea, era perseguido, sucedían cosas terribles cuando acompañabas a Pablo, ¿no? Pablo pasó de ser un perseguidor a ser perseguido. Pero cuando le escribe a Timoteo desde la cárcel, en su última carta, le habla acerca de esto. Solo acompáñame a ver 2 de Timoteo 1, 7 al 12 para terminar. 2 de Timoteo 1, versos 7 al 12. Pablo le dice a Timoteo así, y piensa en esto: es un hombre que persiguió a la iglesia y después fue perseguido, y que sufrió azotes, fue apedreado, pensaron que estaba muerto, hasta ese punto fue perseguido. Y en 2 de Timoteo 1, verso 7 dice:
no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le dice esto a Timoteo porque le va a decir algo. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y desde la cárcel, porque pues el buen Timo empezó a ser perseguido, y cuando sufres vituperio, de repente podemos llegar al punto de avergonzarnos de seguir al Señor y avergonzarnos al punto de no dar testimonio de nuestro Señor. Ahora sí que ser cobardes. Pero Pablo dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Y es lo mismo que Pedro escribe. No te avergüences. No nos avergoncemos. Glorifiquemos a Dios. Adoremos a nuestro Dios. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pablo lo dice con tal convicción, nos sorprende, pero es que él tiene muy claro una cosa. Él dice, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Él es el que saca a la luz la vida y quita la muerte. Él es el que ha dado vida eterna, inmortalidad por el evangelio. Él es el que nos salvó y nos llamó. Así es que participemos. Bueno, de plano, aunque no quieras. La promesa está ahí. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero si padeces, no debe ser cosa extraña. No nos avergoncemos de dar testimonio. Más adelante Pedro va a decir, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que en su tiempo Él os exalte, cuando fuere tiempo. Pablo dice, yo sé en quién he creído, yo sé que es poderoso, Él ha estado conmigo. Entonces, en esos momentos en que se vuelve difícil el creer en nuestro Señor, acuérdate de esto, es comunión con Él. Es comunión con su gloria en el futuro. Es comunión con su espíritu. Él lo que quiere hacer es purificarme. Yo sé en quién he creído. ¿Alguien más puede decir eso? Yo sé en quién he creído. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Hay de todo en tu palabra, Señor. Hombres que padecieron consecuencias por su pecado, por haber hecho las cosas mal, y hombres que padecieron por la justicia, por tu nombre. Y Señor, y Pedro hace esa diferencia. Ayúdanos a ver esa diferencia. Si acaso, Señor, padecemos por haber hecho algo que no te honra, que no te glorifique, y al contrario, que es pecado, ayúdanos a identificarlo, Señor, y ayúdanos a venir al arrepentimiento. Señor, no queremos confundirnos, no queremos vivir una confusión o un engaño.
pensando que estamos padeciendo como cristianos, cuando en realidad nuestro actuar ha sido de un homicida, de un ladrón, de un malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ayúdanos a identificarlo, Señor. No permitas que nos confundamos. Pero si padecemos como cristianos, Señor, tú nos invitas a no avergonzarnos. Señor, tú quieres purificar nuestra fe, limpiar nuestra fe. Tú quieres tener comunión con nosotros. Tú quieres, Señor, hacer de nosotros hombres, mujeres perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna. Señor, que no nos sorprenda, que no sea como algo extraño cuando suceda, si está sucediendo o si va a suceder, sino todo lo contrario. Ayúdanos a gozarnos en la prueba, a gozarnos, porque un día estaremos delante de tu gloria, Señor, y nos gozaremos con gran alegría. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a tomarnos de tus promesas, Señor, a decir: no temeré, porque tú estás conmigo, porque tú eres el Dios que nos da fortaleza, Señor, el que ha dicho: siempre te ayudaré. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Señor, aquello que nos has hablado, Señor, permite que en nosotros encuentre buena tierra, para que dé fruto abundante, a 30, 60, 100 por uno, Señor. Ayúdanos a retener lo que tú nos has hablado el día de hoy, a recordarlo, Señor, cuando necesitemos recordarlo, Señor. Y ayúdanos a vivirlo, a vivir para tu gloria en medio de la prueba. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.